Buenos días, queridos alumnos, buenos días, señores padres de familia. El día de hoy vamos a conversar rápidamente y de manera resumida todo lo que viene a ser las civilizaciones del mundo antiguo. Es también como nosotros le llamamos normalmente a todas las culturas que se desarrollaron en la Edad Antigua. Recuerda que la Edad Antigua es la primera edad de la historia dividida de manera tradicional, ¿no? Después sigue la Edad Media, luego viene la Edad Moderna y la actual edad en la que nos encontramos, que es la Edad Contemporánea. La Edad Media es un periodo, es una época, es una etapa que va desde que aparece la escritura, hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo, hasta el siglo V o hasta el siglo V después de Cristo. Para ser exactos, el año 476, después de que un grupo de pueblos germanos, llamados bárbaros por los romanos, invadieran este imperio y provocaran su caída en la antigüedad. Hubo una zona muy importante llamada el Cercano Oriente o el Próximo Oriente. ¿Por qué fue importante? Porque fue en ese lugar donde se dieron las grandes manifestaciones y las primeras manifestaciones de grandes culturas, de civilizaciones, como son Mesopotamia, como son Egipto, como son los fenicios, como serían los hebreos, como serían los persas, como serían en Europa griegos y romanos, ¿no? Todas estas sociedades nosotros las vamos a ver. Por el tiempo no podemos explayarnos demasiado en cada una de ellas, pero este gráfico, esta imagen, este esquema nos va a servir para resumir algunas ideas importantes. Hay que estar muy atentos, chicos, porque no todo lo que está escrito en la pizarra es lo que se va a mencionar. Vamos a ampliar estos datos, vamos a ampliar la información según vayamos explicando poco a poco. Empecemos entonces con la civilización más antigua del mundo. Si África es cuna de la humanidad porque ahí se desarrolló o ahí se desarrollaron los primeros homínidos, pues la zona del Cercano Oriente es la cuna de la civilización. ¿Y dónde se encuentra esa cuna? Aquí, en Mesopotamia. Esta cultura se desarrolló entre dos ríos, los ríos Tigris y los ríos Éufrates, o el río Tigris y el río Éufrates, lo que actualmente, ¿no?, territorialmente hablando, pertenecería a parte del país de Irak. Aquí, ¿no?, se van a dar un gran salto en el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, la agricultura. La agricultura, si bien es cierto, nosotros sabemos que apareció en el periodo neolítico, pero la agricultura se va a expandir, se va a desarrollar con estas grandes civilizaciones. Cuando aparece, por ejemplo, el arado, cuando aparece, por ejemplo, la rueda, o por ejemplo, ¿no?, cuando la agricultura ya no depende de las lluvias, ¿no?, una agricultura de secano le llamamos, sino ahora esta agricultura, ¿no?, comienza a producir grandes cantidades de excedentes debido al uso de regadíos, al uso de canales de irrigación, ¿no? Aprovechaban las aguas de los ríos, por eso se asentaron cerca a ríos, como es Mesopotamia, como son los fenicios. Van a buscar zonas fértiles donde asentarse para poder obviamente desarrollar la agricultura. El primer periodo de la historia de Mesopotamia se llama el periodo sumerio. Los sumerios justamente son la cuna de la civilización, porque ahí se iniciaron las primeras ciudades-estado, ciudades que alcanzaron un alto desarrollo, ¿no?, y llegaron a establecer una forma de gobierno, una organización política, una organización social y una organización económica. El periodo sumerio se caracteriza por el desarrollo de dos ciudades muy importantes. La ciudad de Ur, ¿no?, muy famosa porque era una ciudad muy desarrollada y muy próspera. Además, es conocida
porque era la patria del primer patriarca hebreo, llamado Abraham. La otra ciudad muy importante de los sumerios es la ciudad de Uruk, una ciudad muy desarrollada también, al igual que Ur, ¿no? Y probablemente también se desarrolló en el campo del derecho, se desarrolló en el campo de la cultura. Los sumerios van a ser conquistados por los acadios, una población también dedicada a la vida agrícola, pero que tuvo un gran gobernante llamado Sargón I. Sargón I es considerado como el primer conquistador de la historia. Algunos lo consideran como el primer emperador, pero no es así, ¿ya? Él no forma un imperio en Mesopotamia, forma un reino, sí, un estado muy desarrollado. Los acadios terminan por absorber a los sumerios, a esa cultura, ¿no? Esa fusión, esa síntesis cultural entre los sumerios y acadios, nosotros lo conocemos como la cultura caldea. Entonces recordemos, los caldeos son la síntesis cultural de los sumerios y de los acadios, ¿no? ¿Quién sobresale en este periodo? Ya hemos dicho, el rey acadio, el primer conquistador de la historia, Sargón I. Pues bien, posteriormente, ¿no?, los caldeos van a ser conquistados por los babilonios. Seguramente en Semana Santa o en otras épocas hemos escuchado de la palabra la Torre de Babel, ¿no? Pues la palabra Babel probablemente vendría de lo que es Babilonia o viceversa. Babilonia sería conocida en esa época como Babel, o algunas sociedades la conocían de esa manera. ¿Qué era la Torre de Babel entonces? Era un gigantesco templo, eran pirámides superpuestas una tras otra, ¿no? Y en la parte de arriba había un templo, un centro ceremonial llamado Sigurat. Aquí sobresale un gran personaje, aquí sobresale Hammurabi, el rey o emperador babilónico. Hammurabi es famoso porque mandó a tallar en una estela, en una roca, lo que nosotros conocemos como el Código de Hammurabi o la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? ¿Qué cosa vendría a ser la ley del talión o el Código de Hammurabi? Pues vendría a ser la primera legislatura, ¿no?, la primera legislatura de la historia. Es el primer código nacional que se ha dado en la historia. Pues bien, también tenemos otra etapa de los mesopotámicos, que es la invasión de los hititas. Los hititas son pueblos de origen indoeuropeo. Estos pueblos se caracterizaron por conocer y desarrollar y usar el hierro. Este metal, el hierro, que apareció aproximadamente entre los 1500 a 1300 años antes de Cristo, fue usado exclusivamente con fines bélicos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que su uso fue exclusivamente para la guerra. Aquellos pueblos que llegaron a dominar el hierro, como los indoeuropeos, como los hititas, los hicsos, los mitanios, los casitas, entre otros, los dorios, llevaban una ventaja sobre estos estados del bronce. Sí, porque todos estos estados se originaron en la edad del bronce. Ahí surgen las primeras civilizaciones antiguas. Pues bien, entonces estos pueblos indoeuropeos, con ese avance que tenían armamentístico, invadieron la región de Babilonia, conquistando a los babilónicos y estableciéndose en esa zona. El gran aporte de los hititas a este periodo mesopotámico es justamente la introducción y el uso de hierro. Llevaría a Mesopotamia a ingresar a la edad de hierro. Pues bien, los hititas serían luego derrotados por los asirios, considerados por algunos como el primer imperio de la historia, ¿no? El imperio asirio, con sus grandes reyes, como uno de ellos, por ejemplo, Asurbanipal, que tenemos aquí. Asurbanipal es famoso, Asurbanipal es famoso en este periodo llamado asirio, primero porque trasladó la capital, la trasladó a otra ciudad llamada Nínive. Y en esta ciudad llamada Nínive
Asurbanipal mandó a construir la primera biblioteca de la historia, una enorme biblioteca que obviamente albergaba documentos, libros importantes sobre el desarrollo matemático, sobre el desarrollo astronómico, ¿no? Sobre la ciencia, por llamarlo así, de esa época, la astronomía, la matemática, la literatura, entre otros. ¿Qué más? Luego los asirios serían derrotados. Los babilonios, en alianza con los persas, derrotarían a los asirios. Y nuevamente estaríamos hablando entonces ahora de un renacimiento babilónico, ¿no? Por eso le llamamos Imperio Neobabilónico. Aquí destacan tres nombres muy importantes. Por ejemplo, primero, Nabopolassar, que justamente salió con los persas para derrotar a los asirios. Tenemos a Baltasar, que es el último rey babilónico, luego sería conquistado justamente por los persas. Y tenemos de repente el más famoso e importante de este periodo, llamado Nabucodonosor II. Cuando hablamos de la Torre de Babel, alguien lo tuvo que haber mandado a construir. Pues sí, fue en el gobierno de Nabucodonosor. Dos hechos se le atribuyen a él muy importantes. El primero, ¿ya? Él inicia el periodo de cautiverio de los judíos. Él invade Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y lleva como prisioneros, como esclavos a los hebreos hasta Babilonia, dando inicio a la etapa hebrea de los profetas, hombres, ¿no?, tocados por Dios, que profetizaban, que anunciaban la pronta llegada del Salvador, del Mesías, la llegada de Jesús. Estos son los reyes más importantes entonces que corresponden a estos periodos. Sargón, el primer conquistador de la historia, era un rey acadio, ¿no? Él fusionó la tradición sumerio-acadia y a partir de ese momento se llama la cultura caldea. Hammurabi, el primer código de la historia, la primera legislatura de carácter nacional, tanto política, civil como económica, comercial, regulaba todo. Asurbanipal, ¿no?, un gran rey asirio. Los asirios ya conocían el hierro porque fue introducido por los hititas en su proceso de expansión, de invasión a esta región. Recuerda, mandó a construir la primera biblioteca de la historia. Nabucodonosor, habíamos dicho dos cosas de él, ¿no? Primero, que mantuvo cautivo a los judíos en Babilonia, dando inicio al periodo de los profetas, ¿no?, en la historia hebrea. Y lo segundo, se le atribuye a embellecer la ciudad de Babilonia, sobre todo con la construcción de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no?, llamada los jardines colgantes de Babilonia. Algunos aportes importantes de Mesopotamia, como por ejemplo la escritura más antigua de la historia, ¿no? La escritura más antigua es la escritura cuneiforme. Se encontró esta escritura sobre tablillas, sobre estelas talladas, son inscripciones, ¿no? Es entonces, como les he dicho, la escritura más antigua que sí fue estudiada y descifrada, no en su magnitud, pero se debe su desciframiento y su estudio a Rawlinson, que es el gran estudioso de esta escritura cuneiforme. El código de Hammurabi, ya hemos dicho, la ley más antigua, el sistema sexagesimal, dividieron, ¿no?, la circunferencia en 360, 60 minutos, 60 segundos, cuando hablamos de tiempo cronológico. Hablamos del arado, un gran aporte en el sistema agrícola. Hablamos de la rueda y el ladrillo, sí, son ellos los inventores. Hablamos de la aritmética, conocieron el cero y usaron el cero, ¿no? Desarrollaron pues la matemática como la suma, la resta, la multiplicación y las fracciones. También tenemos otro aporte que es la astronomía, ¿no?, los zodiacos, el estudio de los descubrimientos de los primeros planetas como Mercurio, Venus, Marte y Tierra y Júpiter, los 5 planetas, ¿no?, más los 5 primeros planetas del sistema planetario
fueron prácticamente descubiertos por ellos. Diseñaron los zodiacos. Los zodiacos son pues simplemente figuras que forman las constelaciones en la superficie. Gran aporte mesopotámico. Hablamos ahora de Egipto. Egipto que también está dentro de esta zona llamada la media luna fértil o el creciente fértil, que es el lugar donde se desarrollaron estas sociedades, estas culturas. Egipto se encuentra ubicado al noreste de África. Recuerda, África es famosa porque es cuna de la humanidad. Al noreste de la región africana, cerca o al margen del río Nilo, se estableció esta sociedad llamada los egipcios. Heródoto, el padre de la historia, mencionó, ¿no? Dijo que Egipto era un don del Nilo. ¿Qué cosa quiere decir un don del Nilo? Pues si no fuese por el río Nilo, en sus momentos de desborde, que cubría las tierras de Egipto y las hacía fértiles con una sustancia llamada limo, Egipto no se pudo haber desarrollado. Entonces, ¿pero qué significa Egipto? Egipto viene probablemente, ¿no?, de este color de tierra que dejaba el limo al momento de fertilizarlas. Era una tierra de color negruzca, de color negra. Eso es lo que significa Egipto, tierra negra. También su economía, obviamente, al estar cerca del Nilo, estuvo basado en una agricultura de regadío. Pero también recuerda que el río Nilo es el segundo río navegable. Es el segundo río más extenso y es navegable. Quiere decir entonces que ellos diseñaron las velas para poder navegar y así dedicarse, aparte de la agricultura, al comercio. Sus etapas históricas son muy importantes, ¿no? Son varias, son como 7 u 8. Nosotros vamos a nombrar los más importantes. Por ejemplo, empezamos con el periodo predinástico. ¿Qué cosa quiere decir periodo predinástico, muchachos? Antes, dinástico viene de dinastías. Las dinastías son las casas que reinaron, las casas que gobernaron. Es como decir los apellidos, ¿no? Entonces, antes de que aparezca la máxima autoridad en Egipto, llamado el faraón, pues simplemente es este periodo predinástico. ¿Y por qué se caracteriza? Porque Egipto no estaba unido, no estaba unificado. Egipto era 2 regiones marcadamente diferenciadas. El Alto Egipto hacia el sur y el Bajo Egipto hacia el norte, que desembocaba junto con el Nilo en forma de delta, ¿no? Este río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, tomando una forma de varios brazos que da la forma de una letra griega, delta. Entonces, por eso también le llamaban la región de delta al Bajo Egipto. Pero ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo estaban organizadas las sociedades en el periodo predinástico? Pues simplemente estaban organizadas en nomos, un equivalente a lo que nosotros podríamos hablar de ayllus, más o menos. Luego viene el periodo quinita. Este periodo es muy importante, porque si este es el periodo predinástico, este es el periodo que inicia las dinastías en Egipto. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que aquí se desarrolló entonces el primer faraón egipcio. ¿Y quién es el primer faraón egipcio? El que logró unificar el Bajo y el Alto Egipto, pues tenemos a Menes. Menes, Narmer, como se le conoce también, es el que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Porque el faraón tenía una doble corona, una corona roja y una corona blanca, porque simbolizaba la fusión, la unificación del Bajo y el Alto Egipto. Luego tenemos al periodo antiguo, o también le vamos a llamar a este periodo menfita. Periodo menfita, ¿ya? Por la capital, la ciudad de Memphis. Tinita, por la capital, Tinis. Esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí aparece, si bien es cierto, no el primer faraón, pero aparece el primer faraón que manda construir una pirámide. La primera pirámide construida en Egipto era una pirámide escalonada y fue construida por el arquitecto e ingeniero Imhotep, uno de los sabios egipcios.
Pero ¿de quién recibió la orden para que se construyera la primera pirámide, llamada la pirámide de Saqqara? Pues el faraón Sócer. Entonces Sócer ordena a Imhotep la construcción de la primera pirámide en Egipto. Pirámide escalonada, la pirámide de Saqqara. Pero también es una época donde la construcción de las pirámides se masifican y aparecen las tres pirámides más importantes, o mejor dicho, que están dentro de un valle llamado el Valle de Gizeh o el Valle de Chise, ¿no? ¿Qué destacan aquí? Las tres pirámides famosas, Keops, Kefren y Miserino. Tenemos el periodo, ¿no?, del Imperio Medio, o también llamado periodo tebano, ¿ya? Ahora tú dirás, profesor, pero en mi libro, en internet o en otros libros de consulta, yo he visto que después del periodo antiguo o entre el periodo antiguo y el periodo medio hay un primer periodo llamado intermedio. Sí, es el primer intermedio. Es una época de crisis, ¿no? De crisis básicamente política y social en Egipto, lo que llevará a que Egipto nuevamente se desuna, ¿no? Esa unificación que Menes había logrado prácticamente se rompa. Pero luego sobresaldría la ciudad de Tebas, ya no Memphis, sino ahora sería la ciudad de Tebas, después de esta gran crisis que toma el liderazgo en Egipto. De ahí el periodo medio o el imperio medio o periodo tebano. En el periodo tebano, si bien es cierto, ya no será una unificación política, porque eso se había dado, solamente había que recuperarla, será una unificación cultural, básicamente religiosa. La divinidad, recordemos que Egipto es politeísta, adora muchísimos dioses, sobre todo dioses antroposomorfos, ¿no? Tienen cabeza de animal pero cuerpo de humano. Las divinidades del Bajo y el Alto Egipto también se unifican. Ahora, a partir del periodo medio o tebano, pues el dios más importante en Egipto será el dios Amón-Ra. Amón-Ra, ¿no? Amón-Ra, del Bajo y el Alto Egipto. Egipto no se va a salvar del ataque y de la invasión de los indoeuropeos. En este caso, los hititas habían invadido Mesopotamia, pero a Egipto, ¿quién le va a invadir? Le va a invadir los otros pueblos llamados Hicsos. Así como ocurre en Grecia, que van a invadir los dorios, los jonios, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eso ya lo sabemos. Una vez que un pueblo europeo invada a este territorio, ¿qué va a traer consigo? ¿Qué aportes va a llevar? Principalmente el uso del hierro. Así es. Sin embargo, los Hicsos van a ser derrotados. Así es, van a ser derrotados por el faraón Amosis. Y Amosis, ¿no?, establece nuevamente como ciudad capital de este imperio nuevo el periodo, ¿no?, la ciudad de Tebas. O sea, hay un resurgimiento de Tebas. Le llamamos entonces periodo neotebano. Periodo neotebano. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿quiénes destacan en este periodo neotebano? Pues probablemente los faraones que ya se te vienen a la cabeza. Si yo te tuviera que preguntar qué faraones conoces o has escuchado, probablemente me digas Tutankamón, profesor, Ramsés, profesor. Y sí, no te equivocas. Estos son los faraones más importantes del periodo neotebano. Tutmosis III, que logró la máxima expansión en Egipto. Amenofis IV, llamado también Akhenatón o Akenatón, que se le atribuye una reforma religiosa. Dijimos que Egipto era politeísta, pues la reforma tiene que atentar contra el politeísmo para debilitar el poder que habían obtenido los sacerdotes en Egipto. El faraón decide dar una reforma, estableciendo el monoteísmo, y el culto de Amón-Ra, que era el más importante, ahora se suprime y aparece como divinidad máxima y única Atón. Amenofis IV es famoso porque aparece en algunas figuras, en algunos íconos, como un ser deforme. Pero no solo él, también su esposa, llamada Nefertiti. En el busto de Nefertiti uno puede ver que le falta un ojo.
Algunos dicen producto de una enfermedad, otros dicen lo que pasa que en Egipto, después de que Amenofis muriera y se restableciera el politeísmo, ¿no? Para hacer ver como un sacrílego a Amenofis IV y como un castigo divino de los dioses, es que lo van a representar a él y a su esposa de manera deforme. Pero ¿por qué te digo esto? Porque Amenofis IV y Nefertiti tuvieron un hijo llamado Tutanatón. Recuerda, el dios más importante era Atón. Tutanatón, le conocían como el faraón niño, murió joven también. Pero tras la muerte de sus padres, los sacerdotes influyeron bastante en este. Y él restableció el politeísmo, restableció el culto a Amón-Ra y se cambió de nombre por Tutankamón, ¿no? Tutankamón o Tutankamón. Es famoso este faraón porque su tumba fue la primera tumba de un faraón intacta allá en 1922 por un arqueólogo inglés llamado Howard Carter. Pues bien, ¿no? Ahí tenemos. Y al más famoso de repente, que es Ramsés. Ramsés II. ¿Quién no se acuerda de él, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Claro, en su gobierno Moisés se enfrentó a Ramsés por mandato de Dios. Dios nombró a Moisés libertador del pueblo hebreo y logró sacar a los hebreos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, pero sin antes estar vagando 40 años, ¿no? Eso ocurrió en el gobierno de Ramsés. Pero Ramsés es importante históricamente, desde el punto de vista histórico, porque en su gobierno se va a firmar el primer tratado internacional, el primer tratado de paz de la historia, ¿no? Se llama la Paz de Kadesh, un enfrentamiento contra los hititas justamente. Egipcios e hititas se enfrentaron en una batalla. La batalla terminó con una negociación entre Ramsés y los hititas, llamada la Paz de Kadesh. ¿Qué atributos se le da a Egipto? ¿Qué aportes culturales tiene Egipto? Por ejemplo, la noción de geometría y trigonometría, por supuesto. Para hacer un triángulo, para hacer figuras geométricas como el triángulo, se requiere de el conocimiento de esta ciencia, así como el estudio de los ángulos y de los lados de una pirámide. Entonces ahí vemos geometría y trigonometría. También hablamos de técnicas de momificación. Ellos no solamente momificaban a sus muertos, también los embalsamaban. Una técnica para la época probablemente avanzada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto una película, es un poquito antigua, de repente sus padres sí, o cuando ustedes estaban más pequeños, la película La Momia, ¿no? Con Imhotep, por ejemplo, como uno de los personajes importantes, escenificaba la momia. Una momia condenada, ¿no? Un noble egipcio condenado a un castigo por haber matado a su padre y por haberse casado con su madrastra o haberse metido con ella. Pues simplemente lo enterraron vivo, pero también le sacaron los órganos, ¿no? Le sacaron los ojos, le sacaron todos los órganos, el cerebro, el seso, todo, ¿no? ¿Y dónde se recogieron? Se recogieron en los pequeños vasos o copas llamados vasos cánopes. Así es, y que la momia buscaba a estos dueños o a estos que tenían los vasos cánope y terminaba por absorberlos y reconstruirse poco a poco. Pues bien, tenemos el calendario solar, un calendario dividido en 360 días más 5 días festivos dedicados principalmente a los dioses. Así es, ¿no? Dividido en 12 meses, muchachos, muy similar al calendario que también nosotros tenemos, que es un calendario solar, que está dividido en 365 días, que es el tiempo en que la Tierra se demora en hacer su traslación por el Sol. Escritura jeroglífica. Si Mesopotamia es famosa por tener la primera escritura, la escritura más antigua, Egipto es famosa porque esta escritura ha sido probablemente la más estudiada, la más analizada, la más investigada. En el siglo XIX, cuando
A finales del 18, a inicios del 19, cuando Napoleón hace una expedición a Egipto, uno de sus soldados encuentra una piedra llamada la piedra Rosetta, que fue llevada a Francia y luego fue entregada a un sabio, a un egiptólogo francés llamado Jean-François Champollion. Y Champollion se encargó de descifrar la escritura jeroglífica. ¿Pero cómo? Pues para suerte de él y de todos nosotros, esta piedra contenía 3 tipos de escritura. La escritura jeroglífica, que estaba en las paredes de las pirámides y en las tumbas, ¿no? La escritura demótica, que era de uso popular, de uso común, ¿no? Todos en el Estado escribían con esta escritura demótica, y la otra escritura que no era de ellos, que era la escritura griega. Y gracias a eso, gracias a que la escritura griega sí se conocía, es que Champollion pudo descifrar la escritura jeroglífica, chicos. Gran aporte. Después de él, ¿no? Después de que él logró esto, él iniciaría una ciencia o una disciplina, más que ciencia, llamada la egiptología. O sea, existe ahora, ¿no?, una disciplina que se encarga exclusivamente de estudiar todo lo que está relacionado con esta cultura. Interesante. Las pirámides, que ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué función tenían las pirámides, chicos? Pues las pirámides eran centros mortuorios, ahí donde se enterraban las tumbas de los grandes faraones. Los fenicios, los mejores navegantes del mundo antiguo, los mejores comerciantes del mundo antiguo. Así es, los fenicios, a diferencia de estas sociedades, se enfocaron más en el comercio que en la agricultura. Por ende, no van a tener una posición, una ciudad, una capital fija dentro de su desarrollo histórico. Está también en el cercano oriente, en el actual país de Líbano, ¿ya? ¿Qué significa Fenicia? Fenicia significaría ciudad de maderas, ciudad de palmeras. ¿Y por qué me equivoqué con esto de las maderas? Bueno, lo que pasa es que los fenicios van a dedicarse al comercio también de la madera, sobre todo una de las maderas más resistentes y finas que hay, como es el cedro. El comercio fue fundamentalmente marítimo. Desde esta zona, gracias a su cercanía con el mar Mediterráneo, que era la principal ruta comercial en esta época, los fenicios pudieron comercializar con Asia vía terrestre, con África por el punto marítimo y con Europa también con el punto marítimo. Por ejemplo, la ciudad de Biblos, que es el primer periodo de la historia fenicia, comercializó con Egipto en el continente africano, por ejemplo. Sidón, muy importante porque incentivó el comercio, muchachos. Incentivó el comercio con África, Asia, Europa, ¿no? Lamentablemente, Sidón dejó de ser la ciudad más importante después de que sufriera una invasión o un enfrentamiento con los amorritas y con los filisteos. Tiro, probablemente una de las etapas más importantes de su historia. Tiro, ¿ya?, no solamente va a dedicarse al comercio, sino que va a fundar en diferentes puntos comerciales colonias y factorías. Una de estas colonias será la ciudad de Cartago, que se convierte también, obviamente, en una etapa más del desarrollo histórico. Diríamos que la última etapa de la historia fenicia como tal es Tiro. Pero Tiro fundó una colonia que sobrevivió a la extinción, por llamarlo así, de los fenicios, que era la ciudad de Cartago, que tuvieron reyes importantes como por ejemplo Dido. Aunque Dido es legendaria porque es nombrada básicamente en una novela llamada La Eneida, ¿ya?, del literato romano Virgilio, es más conocido Cartago porque protagonizó una guerra contra los romanos. Como ellos se encargaban del comercio, son herederos de los fenicios, se dedican al comercio, y el principal ruta era el mar Mediterráneo,
Pues los romanos, que empezaron también a dedicarse a esta actividad para poder controlar y dominar todo este escenario geográfico y comercial, tuvieron que tener una guerra con ellos. Y obviamente el vencedor controlaría toda la zona comercial. ¿Quién ganó? Roma. Muy bien. Reyes importantes o personajes históricos. Por ejemplo, el rey Hiram I, muy famoso porque es contemporáneo, por ejemplo, al rey sabio hebreo Salomón. Se dice que Salomón, ¿no?, en acuerdo con Hiram, simplemente este rey les enviaba maderas que necesitaban en la construcción del gran templo en Jerusalén. Pigmalión, Dido, que ya hemos mencionado, ¿no?, entre otros. ¿Qué aporte le debemos a los fenicios? Muchas cosas importantes, como por ejemplo el alfabeto fonético. Este alfabeto fonético, chicos, ya contenía 22 signos, 22 letras le llamamos si quieres, ¿ya? Pero no solamente letras, sino que estas letras emitían un sonido, ¿ya? O sea, por eso decimos alfabeto fonético, letras con sonido. Por ejemplo, la letra F, ¿no? Si nosotros hablamos de esto, por ejemplo, si hablamos de esto, ¿qué cosa es eso? Eso no es la letra F, es una representación sonora de la letra, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Eso no es la letra F, esa es una representación mental que tenemos de la letra, de la grafía F. Entonces es simple, ¿no? Este es el fondo, es el sonido, esta es la letra, es la grafía y esto es la representación mental que nos hacemos de la letra. ¿Cómo suena esto? No suena F, suena F, ¿verdad? Eso es el alfabeto fonético, muchachos, de 22 dígitos, de 22 signos. Ya luego los griegos le aumentaron las 5 vocales. Así es, y surgiría el alfabeto actual que tenemos. El vidrio transparente, ¿no? El vidrio, tú sabes que se hace de la arena. Muchos van a decir que en realidad los creadores del vidrio son los egipcios, y pueden tener razón, pero acá hablamos del vidrio transparente, que se hizo muy, pero muy comercial. La tintorería, ¿no? Cuando hablamos de tintorería, hablamos de colores, de tonos, y un tono fue muy famoso y comercializado por ellos. Las telas, ¿no? Las telas se teñían de este color y era muy requerido por la nobleza, por la élite y también por las noblezas de otras culturas. ¿Qué color era? Era el color púrpura, extraído de un molusco llamado murex. Y también las letras de cambio, que son documentos de carácter económico que sirven desde el punto de vista comercial.